Buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por venir hoy a la Casa Árabe. Tengo el gusto de presentar hoy la conferencia El arte sagrado de la caligrafía cúfica, una reflexión estética que será impartida por la profesora Valérie González. Esta conferencia se enmarca en un programa de actividades que estamos desarrollando este mes de octubre desde Casa Árabe, dedicadas a destacar el valor estético de la caligrafía árabe en todas sus variantes, pasado y presente. Hoy abordaremos esta cuestión desde un punto de vista histórico-artístico, analizando la importancia estética de la escritura y la caligrafía cúfica en los siglos X y XI. Más adelante, concretamente el 28 de octubre, tendremos ocasión de escuchar al diseñador libanés Pascal Zoghbi, quien abordará el tema de la caligrafía desde un enfoque más contemporáneo y nos hablará de las nuevas tipografías que se están desarrollando en árabe desde la disciplina del diseño gráfico. Contamos hoy, sin embargo, con la gran experta en estética y cultura visual islámica, Valérie González. Ella es doctora en Historia del Arte y Civilización Islámica por la Universidad de Aix-Marseille, posee una titulación en Estudios Árabes y tiene un máster en Bellas Artes de la Escuela de Bellas Artes y Arquitectura de Marseille-Luminy. Entre sus publicaciones destacan Insights on Islamic Aesthetics, Visual Culture and History, publicada en Sarajevo en el 2006, y Beauty and Islam, Aesthetics of Islamic Art and Architecture, publicada también en 2006. Actualmente es la tutora principal de una serie de conferencias sobre estudios y arte islámicos en la Leighton House Museum de Londres, ciudad en la que reside. No voy a retener más su atención y ya paso la palabra a la... Gracias por haberme invitado. Es un placer para mí poder estar aquí, un honor realmente poder hablar, poder dirigirme a ustedes en Casa Árabe. Lamento no poder dirigirme a ustedes en español, pero voy a hablar muy despacito porque tenemos a las intérpretes a quien agradezco su trabajo por adelantado. Nosotros también le agradecemos su amabilidad. Así que hablaré despacio para que puedan traducir de la mejor manera posible mis palabras al español. Hoy voy a presentarles una reflexión estética sobre el arte de la caligrafía, centrándome especialmente en la caligrafía cúfica, que, como saben, es la primera forma canónica de caligrafía en la historia de la caligrafía islámica. No es el primer tipo de caligrafía o el primer tipo de escritura islámica, no fue la primera, pero sí fue la primera escritura formal, oficial, digamos, en términos artísticos en la historia. Por tanto, tiene una simbología y una aura especial dentro del arte de la caligrafía. Caligrafía cúfica, aquí pueden ver un ejemplo en la pantalla. Es un documento de una página del Corán que está escrito en la primera forma caligráfica cúfica, que se caracteriza por unas formas minimalistas, muy geométricas, con líneas rectas, una linearidad muy recta, y sobre todo estas características geométricas. Con estas características geométricas es como se erigió la forma canónica de caligrafía cúfica en sus inicios, con unas normas muy estrictas que regían su práctica. Yo no les voy a hablar de la historia de esta caligrafía, más bien les voy a ofrecer una reflexión crítica desde el punto de vista estético sobre el arte de la caligrafía, específicamente de la caligrafía cúfica. ¿Por qué? Porque la caligrafía cúfica es una forma artística que refleja, que representa el Islam como cultura. Voy a partir de una premisa, en principio, que es la siguiente. Cuando hablamos de estética, siempre tenemos que referirnos a el origen muy sencillo, muy básico. Tenemos que volver a enunciados muy
sencillos que en ocasiones perdemos. Y puede parecer muy sencillo lo que voy a decir, pero a mí me parece fundamental no perder de vista esos elementos tan sencillos. Y el primero es establecer la diferencia entre caligrafía, escritura y epigrafía. La epigrafía no es caligrafía. La epigrafía es una forma de escritura de carácter principalmente informativo, que se encuentra en diferentes soportes. Es muy típica, por ejemplo, del Imperio Latino, del arte romano, pero no la podemos considerar como caligrafía, puesto que tiene, como digo, un carácter eminentemente informativo. Es escritura informativa y, por tanto, hay que establecer una diferencia entre caligrafía y epigrafía. Y es algo sumamente importante, a pesar de que hay historiadores que muy a menudo confunden ambos términos. Ahora, ¿en qué se caracteriza específicamente la caligrafía? Bueno, pues en su complejidad artística, puesto que pertenece tanto al mundo material de la forma y al mundo inmaterial del pensamiento y del lenguaje. Por tanto, la caligrafía crea significado gracias a la intersección que existe entre el discurso y la visualidad. Y la visualidad, el carácter visual de la caligrafía no es en modo alguno subordinado, no está subordinado al significado o al discurso. Hay un fenómeno denominado hiperdialéctica entre la visualidad y el discurso que se da en la caligrafía. Por tanto, la caligrafía se caracteriza por su complejidad artística distinta de la epigrafía, que es una herramienta lingüística. Es importante establecer esta distinción, sobre todo en el Islam, puesto que en el Islam la caligrafía se da en todo tipo de soportes. Encontramos caligrafía en todo tipo de medios y soportes. ¿Por qué? ¿Por qué se puede dar caligrafía? ¿Por qué puede aparecer esta caligrafía en el Islam en todo tipo de soportes? La primera pregunta que cabe preguntarse es ¿cómo llegó a cobrar esta importancia la caligrafía en el Islam? Y entre los documentos, los primeros documentos o más antiguos que tenemos disponibles, se pone en manifiesto algo muy importante en el Islam que todos tenemos que tener presente, y que es lo siguiente: la escritura está asociada primordialmente con el gesto sagrado de transcribir, de escribir y copiar el Corán. ¿Por qué? Porque copiar el Corán es precisamente la manera en que se va a fijar la palabra de Dios en el mundo material, en el mundo fenomenológico. La escritura y la caligrafía en el Islam son espejos metafísicos, son herramientas metafísicas también. ¿Por qué? Porque el Islam es una cultura logocéntrica. Y esto nos remonta precisamente al origen, a la esencia del Islam. ¿En qué consiste el Islam? Hay algo esencial, algo muy sencillo, pero que es de crucial importancia. Lo siguiente: en el Islam, Dios es conocido y conocible única y exclusivamente a través del habla, a través del lenguaje, a través del logos, en el sentido más puro. A diferencia, por ejemplo, del cristianismo, Jesús se encarna en logos, mientras que en el Islam no hay encarnación, no hay ninguna encarnación del logos en un cuerpo de carne y hueso. La encarnación, entre comillas, en forma material del logos se da en términos religiosos en la escritura, en las letras. Las letras son el cuerpo en el que se materializa este logos, pero un cuerpo incorpóreo, si cabe, un cuerpo sin carne, sin hueso. Pero estas letras son las materias, las formas materiales, las formas tangibles en que se representa el logos. Por tanto, una cultura logocéntrica, desde luego que no me voy a centrar en explicaciones filosóficas de logocentrismos, pero en esencia significa que estamos abordando el logos en el sentido más puro. Repito, Dios es conocido y conocible única y exclusivamente a través de su mensaje, que desde el punto de vista islámico se transmitió al mundo de los hombres, a la humanidad, a través de mensajes que se transmitieron a lo largo de diferentes épocas a los profetas, empezando con Abraham.
y todos los profetas hasta Mahoma. Como saben, la última revelación se reveló precisamente a Mahoma y tenemos gran cantidad de profetas que fueron los portadores, los transmisores de estas revelaciones divinas. Así que el habla, el verbo, es el logos, en definitiva, es el medio de comunicación entre Dios y los hombres. Por tanto, realmente se trata de un principio fundamental, el logocentrismo en la cultura islámica. Por consiguiente, la escritura, y todavía no me estoy refiriendo a una expresión artística, sino simplemente a la escritura. La escritura en Islam es un gesto metafísico. La caligrafía, es decir, una escritura esmerada, hermosa, se convierte en algo estético, en algo que implica visualidad, la percepción visual, que implica también una cognición visual. Y ese carácter de la caligrafía no es sino un corolario de la esencia de la escritura en el Islam. Es la representación o expresión artística de esa escritura en Islam. Para poder comprender la importancia de la escritura y de la caligrafía en el Islam es fundamental tener presente siempre este carácter logocentrista. ¿Y por qué la caligrafía tiene un carácter doblemente es pragmático y estético? Y para representarlo he encontrado un poema de un poeta iraní medieval que describe con gran hermosura este principio de metafísica logocentrista en el Islam. Es un poema que trata de explicar este concepto y que precisamente representa lo que acabo de decir, que Dios solo se puede conocer a través del habla. Leo. Adorado, ¿acaso puedo cantar la melodía de tu belleza en estas páginas con palabras que son tuyas y no mías? Concebirte con la imaginación humana es cual intentar atrapar aire en una jaula o agua en una red. Cualesquiera ideas la inteligencia humana de ti se haga, no eres eso, y eso es todo lo que sé. De ti solo pueden partir bendiciones, y etcétera, etcétera. Así que este poema representa ese carácter intangible de lo divino, ese carácter inasible de lo divino, que solo podemos concebir y comprender a través del habla, a través del lenguaje. La caligrafía cúfica fue la primera manifestación de escritura en términos artísticos, es decir, la escritura sagrada se torna expresión artística. ¿Por qué? Porque el primer soporte en el que se practica la caligrafía son precisamente las páginas del Corán. Y, por supuesto, las páginas más hermosas están escritas en caligrafía cúfica. En estas páginas del Corán es donde la caligrafía cúfica alcanza su cenit, y sobre todo en el siglo X. Estas páginas y estos folios coránicos de extraordinaria belleza son, como digo, la cúspide de la caligrafía cúfica. Quiero que echen un vistazo a estas páginas. ¿Y qué es lo que siento yo? ¿Qué es lo que me evocan estas páginas? Bueno, pues en primer lugar yo creo que nadie puede dejar de estar maravillado ante la belleza de esta caligrafía sin ni siquiera saber cuál es su contenido. Pero aunque no comprendamos las palabras, simplemente sabiendo que son páginas del Corán, viendo esta caligrafía no podemos sino experimentar una elevación espiritual que, digamos, comprende ese mensaje religioso. Y es fundamental comprender que este proceso de elevación gracias a la belleza de la caligrafía cúfica funciona para musulmanes que además conocen de memoria el Corán. Pero es que incluso antes de leer estas páginas, antes de comprender el contenido, la mera belleza visual ya incita, motiva a una experiencia de elevación espiritual. Y por tanto, esto es lo que yo he dado en llamar la mística de la caligrafía. La caligrafía es una forma gracias a la que el que admira esta caligrafía eleva su espíritu meramente gracias al aporte visual, incluso antes de entrar en
el sentido semántico de estas palabras. Claro que sabemos que lo que tenemos aquí es una página del Corán, pero la caligrafía cúfica, principalmente sagrada, digamos que representa un gesto religioso y estético al mismo tiempo. Fue la caligrafía cúfica la que dio a estas páginas, a este significado místico religioso, un gran poder gracias a la belleza estética. Y por eso podemos colegir que la caligrafía es la forma de expresión artística por excelencia en el Islam. Gracias a la caligrafía cúfica, como digo, se alcanza el cenit de esta expresión artística de lo religioso. Pero no solo tenemos caligrafía cúfica en el Corán, la caligrafía cúfica aparece en todo tipo de soportes y no necesariamente en objetos religiosos o en objetos dedicados a la devoción. Podemos mencionar, por ejemplo, esta página, que es simplemente una copia de un texto iraní importante que también está escrito en caligrafía kufi. Claro que para alguien que no sea capaz de leer esta página, de entender el contenido, pues salta a la vista que la caligrafía cúfica tiene características de poesía. Aunque no entendamos lo que dice, sí que somos capaces de percibir esta función tan importante que desempeña en el Islam la caligrafía cúfica. Y este, de nuevo, es un principio esencial de la cultura islámica y del arte islámico. Esta función de rememorar, que se puede mencionar con la palabra árabe dhikr. Dhikr significa recordar a Dios. Recordar a Dios, algo que se hace a través de la caligrafía o, por ejemplo, en reuniones sufíes en que se recuerda a Dios a través de diferentes ritos. En el Corán, esta palabra también se refiere a recordar las revelaciones pasadas de Dios antes del Corán, la Torá, la Biblia. Es decir, este término engloba todas las narrativas proféticas divinas, todo el acervo de revelaciones divinas del pasado. Y claro que esto se recoge en el Corán y la caligrafía, esta noción de recordar a Dios se expresa en el Corán, se expresa, como digo, en ritos, por ejemplo, sufís, y se expresa también en este tipo de caligrafía, esta caligrafía que nos rememora siempre a Dios. Cuando uno ve caligrafía cúfica, como digo, este documento que ven es un poema iraní, pero solamente viendo la caligrafía kufi, pues se produce un fenómeno de intertextualidad, de intervisualidad, gracias al que solamente viendo esta página uno activa en su mente, en su pensamiento, el recuerdo que tiene de páginas coránicas, de páginas religiosas. Y recuerden que este documento está enmarcado en el Imperio iraní. Pero a pesar de ello se está rememorando a Dios a las páginas del Corán gracias a esta caligrafía cúfica. Así que esa rememoración, ese recuerdo de Dios siempre está presente, aunque lo expresado en caligrafía cúfica no sea contenido religioso o confesional. En este caso ni siquiera estamos hablando de un documento sagrado, pero como digo, la mera presencia de la caligrafía cúfica sirve de vehículo para recordar a Dios o sirve de canal merced al que vamos a vivir esta experiencia espiritual. Y podemos continuar y explorar diferentes expresiones y manifestaciones de escritura cúfica en otros soportes, como los que tienen en pantalla. Ahora volvemos a un contexto religioso. Y quisiera señalar algo fundamental.
cuando se trata el arte islámico. Y es que tenemos que olvidarnos de esta división tan meridiana que tenemos entre lo profano y lo sagrado, entre lo religioso y lo laico en Occidente. Nosotros tenemos categorías en Occidente, categorías de arte religioso, categorías de arte laico, que están totalmente separados, si podemos decir, esto es arte religioso, esto es arte laico. Esa división no existe en arte islámico y por eso es sumamente complicado interpretar arte islámico o establecer categorías. No obstante, en este caso estamos en la famosa mezquita de Córdoba, el Mihrab, con la cúpula extraordinaria, con caligrafía kufí en esta cúpula. Por lo tanto, es claro que estamos en un entorno religioso. De nuevo, tenemos visualidad, tenemos espiritualidad. Y esta caligrafía está adornando la base de la cúpula y además está en mosaicos que van adornando toda la parte interior de la cúpula. Volvemos a otro ejemplo de caligrafía cúfica. Y ya sé que estamos viajando en el tiempo, ¿verdad? No solamente en el espacio. Nos hemos ido al periodo medieval, después periodo moderno temprano, después periodo contemporáneo. Afortunadamente podemos viajar en el tiempo. Ahora les muestro un ejemplo de arquitectura iraní. Y algunas de estas construcciones no son necesariamente minaretes. Pueden funcionar como minaretes, pero o en un principio se interpretaron como minaretes, pero después de varios estudios e investigación se llegó a la conclusión de que no todas estas construcciones eran parte de complejos religiosos, de que no todas habían sido concebidas como minaretes. No obstante, sí que todas muestran mensajes religiosos en caligrafía kufí, a pesar de que no todas, como digo, son de naturaleza, no todas estas construcciones son de naturaleza religiosa. Aquí tenemos otro mihrab iraní con diferentes tipos de caligrafía que configuran una verdadera obra de arte. En este caso, la caligrafía kufí está codo con codo o se muestra codo con estilos más curvilíneos. Aquí tenemos otro ejemplo, periodo moderno temprano, en el que se usa la caligrafía kufí para crear formas geométricas que hacen que la legibilidad de este contenido lingüístico sea harto difícil, es decir, es muy difícil poder leer el contenido lingüístico que expresa esta caligrafía, pero son los nombres sagrados, Alá, se puede ver aquí. No obstante, la caligrafía en ocasiones se manipula visualmente de tal forma que se hace prácticamente ilegible. Como he dicho, la caligrafía puede aparecer en diferentes soportes pragmáticos, incluso en objetos cotidianos o en objetos muy de elevación espiritual, como el Corán. Puede aparecer en complejos arquitectónicos, puede aparecer simplemente como decoración, por ejemplo, en la moneda, que aparece en pantalla. Es decir, la caligrafía puede aparecer en diferentes soportes, pero mantiene su función discursiva. Y independientemente del soporte en que aparezca, esa activación del recuerdo de Dios, esa función de rememorar a Dios siempre está presente. Bueno, aquí vemos piezas que eran parte del mobiliario, es decir, en arquitectura doméstica, e incluso en estos objetos que apenas eran mobiliario, o incluso algunos objetos de lujo, de decoración, se puede encontrar esta caligrafía kúfica, que una vez más nos está diciendo, de acuerdo, este no es más que un objeto cotidiano, es algo que se utiliza en nuestro día a día, no es un objeto necesariamente o inherentemente espiritual, pero la presencia de la caligrafía kufí en estos objetos cotidianos una vez más despierta ese sentido espiritual, despierta esa rememoración de Dios en la persona que admira estos objetos. Tejidos, alfombras, marfil, objetos totalmente laicos, seculares. Bueno,
prácticamente, porque el mero hecho de que aparezca la caligrafía kufi hace que el logocentrismo del Islam esté siempre presente y esa metafísica del Islam está expresada en estos objetos cotidianos. Aquí ven escritura kúfica, aunque es muy difícil de leer. Ahora tenemos otro ejemplo de caligrafía kúfica en un tejido turco. De nuevo, muy difícil de leer. Ha habido numerosos expertos que han intentado descifrar el contenido lingüístico y ha resultado imposible. Se pueden descifrar, leer algunas partes, algunos fragmentos, pero es muy difícil poder descifrar toda la narrativa. Y en este caso, el diseño está totalmente creado con caligrafía kufi, incluso los medallones, las decoraciones centrales. Aquí tenemos un objeto extraordinario, un objeto que muestra en el sentido más puro posible, o de la manera más pura posible, cómo en la caligrafía kufi se difumina este límite entre lo espiritual y lo profano, entre lo ordinario y lo extraordinario. Estas son las famosas cerámicas producidas en los siglos X y XI durante el periodo samánida. En Asia Central, Bukhara, la capital, como saben, era una dinastía iraní, con una elevada cultura, patronos, mecenas de las artes, y hay numerosos ejemplos de cerámicas de esta época con caligrafía kufi y son sumamente famosas, célebres, puesto que resultan muy atractivas incluso para profanos en la materia, para personas que no tienen ningún conocimiento en caligrafía kufi. Aquí tenemos más ejemplos de cerámicas del periodo samánida y objetos cotidianos, vajilla. En algunas se mezclan las decoraciones de otro tipo con caligrafía o incluso se puede utilizar la caligrafía para realizar representaciones figurativas, como han visto ahí, caligrafía que representaba pájaros. Es decir, que la caligrafía se presenta en diferentes formas, como pueden ver aquí. En este ejemplo se puede ver que se está contando una historia con estas cerámicas. Aquí se tradujo lo siguiente: la generosidad es la disposición de los que habitan el paraíso. Hay muchísimos proverbios, dichos representados en estas cerámicas, no necesariamente azoras del Corán. Más bien se trata de proverbios populares en objetos cotidianos. Y ni siquiera son objetos que hayan sido manufacturados de una forma especialmente, digamos, con una técnica especial, sino que más bien eran objetos muy normales. Aquí en Bagdad, donde se encontraba el centro del califato en aquella época, se encontraron numerosos de estos objetos. Los samánidas fueron una dinastía que formaba parte del califato abásida. Y la corte samánida pues no se distinguía por su lujo material. Y si bien estas cerámicas, esta vajilla, no se caracteriza, digamos, por su perfección técnica, sí que destaca por su extraordinaria belleza, gracias al uso de la caligrafía kúfica. Y ven con estos objetos cotidianos cómo la caligrafía se utiliza teniendo en cuenta el objeto, la forma del objeto. Y el esmero con el que se escribe esta caligrafía, digamos que tiene en cuenta el volumen y la forma del objeto. En este caso estamos hablando de un plato con relieve, que además se utiliza para comer o para albergar para albergar algo como contenedor. Pero bueno, es como si dejase ahí ese espacio
como si fuese una página, con lo cual la caligrafía lo que hace es transformar este objeto y se convierte en un espacio que se parece pues, a lo que sería a un folio o un libro. Y esta decoración de estos objetos tan comunes de arcilla, pues la caligrafía transforma el objeto y es un objeto que es tan precioso y tan espiritual como puede serlo un libro. Con lo cual, aquí, estos objetos que son tan comunes se convierten en espacios estéticos que son transfiguraciones. Para mí son transfiguraciones. Y precisamente debido a la caligrafía, pues hacen que lo común, lo ordinario, se acerque a lo extraordinario. La caligrafía, en este caso, determina una dimensión espiritual, transfiere una dimensión espiritual a este arte de la cerámica, porque no son más que objetos de cerámica en el fondo. Tenemos dichos, proverbios, literatura popular, pero es que estos objetos que se han transfigurado ya no se pueden considerar únicamente objetos comunes con una utilidad cotidiana. No, tienen una dimensión totalmente espiritual debido precisamente a la escritura cúfica, porque aquí funciona de nuevo como dhikr, como conmemoración. Y a veces es cierto, esta forma redonda se elimina o el calígrafo escribe en el objeto como si fuese una página, es decir, como si tuviese renglones horizontales donde, bueno, pues escribe las palabras y no tiene en cuenta la forma redonda. Lo mismo se ve aquí. La frase puede continuar yendo más allá de los límites físicos del objeto, con lo cual la caligrafía lo que hace es transfigurar, cambiar el medio y se convierte en algo más, en algo distinto. Ya no es un plato o un bol únicamente. Aquí se puede decir el que busca el universo mientras la muerte lo busca a él. Bueno, son historias, dichos, dhikr de nuevo, conmemoración, pero que funciona en el nivel de la sabiduría popular. Pero a través de esta sabiduría popular, a través de este proceso de cambiar estos objetos cotidianos y transformarlos en algo muy parecido al arte que encontramos en los libros, pues el dhikr continúa con esta actividad que va más allá incluso de la sabiduría popular. Continúa con el proceso de intertextualidad para recordar, conmemorar esta copia que se hacía del Corán. Para concluir, esta charla de la caligrafía en el arte islámico, bueno, pues en esta época medieval surgió un principio, ¿no?, en el que la caligrafía era un tipo de discurso que tiene en cuenta el mundo, establece una forma artística, sirve de espejo metafísico, porque el Islam, como hemos dicho, es una cultura logocéntrica, es una religión logocéntrica. Cuando vemos un objeto artístico en el Islam, yo es que ni siquiera sé de ningún objeto en la producción artística tradicional que no tenga, de algún modo u otro, un motivo de caligrafía que funcione como dhikr. Hay, está claro, distintos grados de intensidad dentro de este proceso de activación del dhikr.
en función del objeto, pues puede cambiar, ¿no? En este tipo de objeto, como veíamos de la época samánida, pues el dhikr se activa de una manera muy intensa, pero en otros objetos a lo mejor no se alcanza este nivel de intensidad, pero siempre está ahí. Con lo cual la caligrafía podemos verla como un espejo metafísico, al igual que la imaginería cristiana es el espejo metafísico del cristianismo en el mundo, ¿no? Y con esto yo llego a la siguiente conclusión. No podemos decir que la caligrafía funcione como una compensación a la falta de imágenes. Eso no es relevante. La caligrafía refleja, lógicamente, el logocentrismo del Islam como fe y como cultura. Es un desarrollo totalmente lógico. Uno podrá ver aquí o allá que la caligrafía es una compensación de la falta de figuración. Pues no, para nada. Es que no funciona del mismo modo que en otras culturas. En el cristianismo el logos se encarna en el cuerpo y la sangre de Cristo, de Jesús. Con lo cual la caligrafía no es ni mucho menos una sustitución de la figuración, para nada. No es más que una expresión lógica de la metafísica del Islam, y así es como se tiene que interpretar. Y además domina todo el panorama visual, porque es la forma más relevante de expresión. La figuración se ha ido desarrollando. Tenemos pinturas buenísimas, pero aquí estamos hablando de algo, de una expresión artística que es la expresión artística por antonomasia del Islam, porque es una fe y una cultura, repito, logocéntrica. Muchas gracias.